buenos días, Dios te bendiga en este jueves 26 de febrero del 2026. Y hoy tenemos el capítulo número 14 del primer libro de Samuel, el plan intrépido de Jonatán. También tenemos el Salmo 106. Quédate hasta el final, que estaremos haciendo la oración del arrepentimiento. Por si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el paso de fe. Dios te bendiga y que tengas un excelente día lleno de poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a empezar el día con una oración para pedir la protección del poder del Espíritu Santo. Para que seamos llenos del poder de Dios. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, hoy venimos ante ti. Para llenarnos de tu presencia y para llenarnos de tu amor y de tu poder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe toda cadena del enemigo, rompe toda maldad y danos de tu bendición en este día. Llénanos y fortalécenos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénanos de tu poder, de tu misericordia, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, y vamos a alimentarnos ahora con el pan, con la carne y la sangre de Cristo. Y hoy tenemos el Salmo número 106. Salmo número 106. Busca tu Biblia y ábrela en el Salmo número 106. Bien. Alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegrías para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Dejen de tener parte
Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permíteme que me alegre por el corazón de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia Él. En cambio se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto, dieron riendas sueltas a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo le envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a Abirán junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego, una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Canaán, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, Él declaró que lo destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas y le suplicó que apartara su ira y que no lo destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían las promesas de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierra distante. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Finés tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces se le considera un hombre justo. También en Meribá provocaron el enojo del Señor y causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó las naciones que habían en la tierra, como el Señor se lo había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos
y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con malas acciones, y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado lo destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor nuestro Dios, sálvanos, vuelve a reunirnos entre las naciones, alégranos, alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor. Bien, este es el Salmo 106, un salmo que es un salmo histórico que va relatando la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso es muy importante leer los salmos. Pienso que los salmos es el libro que menos se lee por lo extenso que son 150 capítulos. Pero déjame decirte algo, en los salmos y en los profetas, y más en los salmos, que se dan muchas pistas, muchas características, muchas cualidades de lo que es el carácter de Dios. Por eso debes de leer los salmos. Vamos a pasar ahora a el capítulo que toca para el día de hoy. Bien, es el capítulo 14 del primer libro de Samuel. Plan intrépido de Jonatán. Te recordamos que estamos transmitiendo de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Bien, estábamos arreglando algunas cámaras. Vamos entonces ahora a darle inicio a la lectura pública de este capítulo. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven,
vamos donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Entonces, mientras Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol, mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá. Alrededor del árbol de granadas de Midrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Bosés y Sed. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decida lo que decida. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si dicen, quédense donde están, los mataremos, entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos
Esa será la señal de que el Señor nos ayudará a derrotarnos. Cuando los filisteos vieron que se acercaba, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de las avanzadas le gritaron a Jonatán: sube aquí y te daremos una lección. Entonces, vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero. Mataba a los que venían, y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 4 hectáreas. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto que estaban en el campamento como los que estaban en el campo hasta las avanzadas. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó a Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod, pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla. Encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que ese día el Señor salvó a Israel, y a la recia batalla se extendió aún más allá de Benjamín a Ben. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes de anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por el juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal
panal con miel, en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nueva fuerza, pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre no ha creado dificultades a todos. Exclamó: una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nueva fuerza después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente el alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más hubiéramos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micma hasta Jalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano al botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrir la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganle: tráiganme el ganado y las ovejas y las cabras, mátenlos ahí y escúrranle la sangre antes de comérselo. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y lo mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que construyó Saúl. Después Saúl dijo: persigan a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudará a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a los líderes: algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el Señor, juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuere mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo no podremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Pues solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue, incluso me mate, si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel, ¿debe de morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive, que el cabello de su cabeza, que ni un solo cabello de su cabeza se ha tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza.
de modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó al ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a su casa. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba, los filisteos, y donde quiera que iba, obtenía una gran victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Amerat la mayor y Amical la esposa. Y Mical, la esposa de Saúl, se llamaba Ahinoam, la hija de Ahimaaz, el comandante del ejército de Saúl. El comandante del ejército de Saúl era Abner, el hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl, así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba para su ejército. Muy bien, Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana con el capítulo número 14. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas? Hoy es el momento. Repite esta oración: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi maldad. Lávame en tu santa sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha salvado. Dios te bendiga y recuerda esto muy bien. Jesús te ama. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Shalom, shalom.